5. Listo. Muy buenos días a todos los presentes en esta sala y los que nos acompañan vía remota. Hoy tenemos la cuarta y última sesión de este séptimo ciclo del seminario Matemática Educativa, Cultura y Sociedad. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Aarón Reyes Rodríguez. Recordarán ustedes que durante todo el semestre hemos abordado el tema de la resolución de problemas. El doctor Aarón Reyes Rodríguez en esta ocasión nos hablará sobre el tema de resolución de problemas en la formación de estudiantes universitarios de matemáticas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Voy a leer una breve semblanza del doctor Reyes Rodríguez. Él es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en Ciencias con la especialidad en Matemática Educativa por el CIMBESTAB del IPN. Actualmente se desempeña como profesor investigador del área académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también es coordinador de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su didáctica también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con reconocimiento al perfil deseable PROMEP. Ha publicado diversos artículos de investigación en revistas de circulación nacional e internacional. Tiene también publicación de libros y capítulos de libros en educación matemática. También ha dirigido tesis de maestría en educación matemática. El día de hoy, como decía, nos va a hablar sobre la resolución de problemas en la formación de estudiantes universitarios de matemáticas. Vamos a escuchar su ponencia y posteriormente daremos paso a las preguntas de los aquí presentes o preguntas que nos hagan favor de llegar los que nos acompañan vía remota. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y le cedo la palabra. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor, por invitarme a esta charla. En esta ocasión pues les quiero hablar un poco de las cosas que hago, donde trabajo. La charla la voy a dividir en dos partes. Una primera parte donde voy a hablar un poco de los antecedentes de resolución de problemas que yo he retomado para las cosas que hago, y en una segunda parte les hablaré sobre cómo trabajo esta aproximación de resolución de problemas con estudiantes de matemáticas, de una licenciatura de matemáticas aplicadas. Generalmente trabajo con estudiantes de los primeros semestres. Bueno, entonces voy a empezar. Primero, una pregunta natural cuando uno habla acerca de resolución de problemas, pues es ¿qué es la resolución de problemas? Sin embargo, no hay una visión unánime que todos los investigadores o toda la gente que trabaja en esta área de resolución de problemas comparta. Hay diversas aproximaciones. Por ejemplo, hay algunas personas que consideran que resolución de problemas es resolver ejercicios rutinarios. Hay otros que consideran que la aproximación de resolución de problemas tiene que ver con hacer matemáticas de forma análoga a como lo hacen los profesionales de las matemáticas. En cuanto a las aproximaciones de enseñanza, pues al menos uno puede identificar tres aproximaciones. Una que es enseñar acerca de la resolución de problemas, enseñar para la resolución de problemas y enseñar vía o a través de la resolución de problemas. Posteriormente, cuando hable un poco más de los antecedentes, pues regresaré a estas aproximaciones, qué significa cada una de ellas y en particular cuáles son las que yo sigo, ¿no? Las líneas que sigo cuando abordo cuestiones de enseñanza respecto de la resolución de problemas. Bueno, entonces les voy a contar un poco acerca de cómo se ha ido organizando mi visión particular de lo que es la resolución de problemas, y pues desde luego uno de los antecedentes importantes, ¿por qué son importantes los problemas? Aquí quise traer una cita de Paul Halmos, que es un matemático notable, donde dice, que él considera en un artículo que escribió en 1980, pues que los problemas son el corazón de las matemáticas, ¿no? Aunque hay teoremas, conjeturas, muchas cosas que involucrarse en matemáticas, pero para él la principal razón de ser de los matemáticos son los problemas y las soluciones que uno le da a esos problemas. Y en esta línea pues él también considera que todo profesor de matemáticas pues tiene la obligación de formar a sus estudiantes de forma que sean buenos resolutores
de problemas, e incluso mejores resolutores de problemas que lo que es uno como docente. Bueno, entonces ahora voy a hablar un poco de George Polya, que es uno de los pioneros en resolución de problemas. Su libro clásico de cómo formular y resolver problemas, pues es el inicio de lo que es la aproximación de resolución de problemas. Voy a citar algunas ideas importantes de aquí del libro de Polya, porque nos van a dar luz acerca de cuáles son los ejes cuando uno quiere abordar esta aproximación de resolución de problemas. Bueno, una de las cosas que dice Polya es que en la solución de todo problema hay cierto descubrimiento. Entonces aquí una de las palabras claves, el descubrimiento. Cuando uno quiere abordar una aproximación de resolución de problemas, es importante orientar a los estudiantes a que descubran resultados matemáticos. Estos resultados matemáticos pueden ser teoremas o resultados que ya existen, pero aquí lo importante es que los estudiantes desarrollen esa capacidad de redescubrir esos conocimientos matemáticos, que pueden ser muy modestos, pero aquí la cuestión importante es el proceso que lleva a los estudiantes a realizar esos descubrimientos por sí mismos, porque es una pregunta que uno, cuando está cursando una asignatura de matemáticas, generalmente se hace. Uno llega a las clases, ve los contenidos que aparecen en los libros usuales, por ejemplo, cálculo, geometría, etcétera, y una pregunta que uno se hace es, bueno, sí, está bien, esos resultados son interesantes, pero yo como estudiante, ¿cómo le podría hacer para poder descubrir eso que me están diciendo, que ese conocimiento que está ahí en los libros de texto, ¿no? Entonces, por eso me parece que en una aproximación de resolución de problemas, un aspecto muy importante es apoyar al estudiante a que haga descubrimientos por sí mismo, no importa lo modesto que sean, pero la parte importante es que el estudiante descubra por sí mismo resultados matemáticos. Aquí otra cita del libro de Polya, que hace él en su introducción del libro de cómo plantear y resolver problemas, es que es importante resolver problemas porque esos problemas ponen en juego el proceso inventivo. Es importante que el estudiante invente, que descubra cosas por sí mismo y que, bueno, por el mismo proceso de resolver problemas le ayude a desarrollar esas capacidades, ¿no?, para inventar y resolver cosas. Además, también aquí Polya considera un aspecto muy relevante, que es el de la cuestión afectiva. Cuando uno es capaz de descubrir un resultado matemático, cuando uno es capaz de resolver un problema que le costó cierta cantidad de trabajo, experimenta un gozo intelectual que no se puede comparar con otras cosas. Una sensación de éxito, de triunfo, y que es algo que yo he visto en mis salones de clase, ¿no? Incluso las expresiones de los estudiantes dicen, sí pude resolver el problema, por fin me salió, me costó, pero al fin pude tener éxito en resolver el problema o en descubrir ciertas cosas que antes no había considerado, ¿no? Entonces es importante también este aspecto de el afecto, el sentimiento de triunfo que da resolver un problema, y eso es un aliciente para seguir resolviendo problemas y querer conocer más cosas. Bueno, la otra cosa muy importante que rescato ahí del libro de Polya, bueno, pues es que uno como profesor debiera promover que el estudiante sienta curiosidad por querer resolver problemas, ¿no? Y bueno, querer conocer más cosas, querer realizar nuevos descubrimientos. El descubrimiento es una parte muy muy importante que, como ya mencioné, proporciona esa satisfacción, un gozo intelectual, y a través de este proceso de resolver problemas, pues uno también desarrolla el pensamiento independiente. Entonces, aquí una parte importante es que el estudiante aprenda a resolver problemas por sí mismo, que aprenda a hacer descubrimientos por sí solo, y poco a poco ese proceso lo va a llevar a ser un aprendiz independiente, que él mismo pueda realizar sus propias preguntas y plantearse sus propios problemas, y desde luego resolverlos por sí mismo, ¿no? Bueno, entonces aquí una parte importante de la resolución de problemas que yo rescato resumiendo estas ideas de George Polya es que el aprendizaje de matemáticas presenta analogías con el desarrollo de nuevo conocimiento matemático, y que aprender matemáticas desde una perspectiva de resolución de problemas es hacer matemáticas, y hacer matemáticas es formular conjeturas, plantear resultados y desde luego justificar esos resultados. Todo ese proceso pues es lo que implica
hacer matemáticas, ¿no? Eso no implica que el estudiante descubra cosas nuevas que no existen, puede que sí, pero pues sí puede descubrir cosas, conocimientos que ya están ahí en los libros de texto, pero aquí la ventaja es que él va a descubrirlos por sí mismo sin necesidad de revisar el libro de texto o que alguien más le diga cuáles son esos conocimientos matemáticos, ¿no? Bueno, entonces eso es parte importante de la aproximación de resolución de problemas, ¿no? Entonces aquí rescato, además de lo que ya dije, pues la visión que tienen algunos matemáticos relevantes. En este caso aquí rescato una cita de Andrew Wiles, cuando le hacen una entrevista acerca del último teorema de Fermat, que le preguntan que bueno, ¿qué cosa es eso de hacer matemáticas? Y él lo describe con una metáfora. Para Andrew Wiles, hacer matemáticas, dice, es como entrar en una mansión oscura, donde no sé cómo están los muebles, y poco a poco voy explorando, voy explorando, bueno, toco por aquí, toco por allá, ya me di cuenta que aquí hay un escritorio, aquí hay una mesa, aquí hay una silla, y finalmente después de un largo recorrido por esa mansión oscura, uno encuentra el interruptor, enciende la energía eléctrica y se da cuenta que muchas de las cosas que había conjeturado de cómo había pensado que estaban organizadas las cosas ahí en esa habitación oscura realmente son como uno pensaba, ¿no? Entonces ahí me parece esa metáfora muy importante, porque bueno, da idea de qué es esto de descubrir resultados matemáticos, y como ya mencioné, el descubrimiento es parte importante del proceso de resolución de problemas. Alguna vez en mis clases que imparto allá en la licenciatura de matemáticas, incluso pensé hacer una analogía del proceso de descubrimiento de matemáticas con la actividad de un detective. Hay algunos textos muy bonitos de Sherlock Holmes donde se describe cómo es ese proceso que llevaba a cabo este detective para realizar los descubrimientos matemáticos, solamente que ya no avance más ahí. Entonces por eso puse ahí una figura con la lupa y la silueta de Sherlock Holmes, porque espero en otro momento pues rescatar esa idea de lograr que los estudiantes puedan ver este proceso de descubrir ideas matemáticas como análogo a la actividad de un detective, ¿no? Que todos cuando uno es pequeño, todos se impresionan con esta figura de Sherlock Holmes y cómo le hace para hacer sus deducciones, y mucho de esa actividad detectivesca yo creo que existe dentro del proceso de resolver nuevos problemas. Bueno, otro elemento importante dentro de la aproximación de Polya, pues son las 4 fases de resolución de problemas. Aquí es importante señalar que el libro de Polya lo escribió mediante un proceso de introspección. Él pensó acerca de las cosas que hacía como matemático cuando resolvía problemas, y se dio cuenta, bueno, pues que estas 4 fases son muy importantes en el proceso de resolver problemas. Ahí ya son muy conocidas las fases: comprender el problema, concebir un plan para abordar el problema, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. Regreso un poco a las aproximaciones de enseñanza que mencioné al inicio. Recuerden que una de las primeras aproximaciones era enseñar acerca de resolución de problemas. Entonces, en esta aproximación, lo que hacen los profesores es hablarles a los estudiantes de las 4 fases. Mira, hay 4 fases y más o menos ejemplificar en qué consisten cada una de ellas. Sin embargo, eso no es resolución de problemas. Porque si yo les hablo de las 4 fases, puede ser que simplemente quede en un conocimiento anecdótico. Aquí yo lo que creo que es importante es que los estudiantes vivan las 4 fases, más que los estudiantes que puedan memorizar o conocer cuáles son esas 4 fases. Aquí yo creo que lo importante es que ellos deben vivir esas 4 fases, y tal vez no es necesario que desde un inicio, cuando empiecen a resolver problemas, yo se las mencione, sino que será un proceso gradual, que cuando ellos hayan adquirido cierta experiencia en resolver problemas. Aquí rescato también una recomendación que hace Polya, que aquí una parte importante del proceso de aprendizaje es que el profesor dramatice ese proceso de resolver problemas, porque eso puede ayudar al estudiante. Es decir, yo como profesor me planteo un problema y hago ese proceso de dramatización de cómo le voy haciendo para llegar a la solución, cómo le hago para elegir una heurística, cómo le hago para elegir un conocimiento que puede ser útil, cómo puedo cambiar diferentes rutas para aproximar la solución. Entonces aquí, más que mencionar las
que el estudiante conozca estas 4 fases y las pueda enunciar. Yo creo que aquí es importante que uno como profesor las conozca y las utilice dentro de este proceso de ejemplificación de cómo resolver este problema, ¿no? Entonces el profesor también debe ser un buen actor, un buen dramaturgo para más o menos, que el estudiante se dé cuenta de cómo está este proceso de resolver problemas y cómo él le podría hacer para avanzar en la solución de un problema. Bueno, aquí también otra parte importante dentro del trabajo de Polya y que es importante considerar dentro de la resolución de problemas es la cuestión de las heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Pues son reglas de carácter general que me ayudan a avanzar en la solución del problema, pero no me aseguran el éxito de la solución, ¿no? Entonces, en inglés se dice rule of thumb, y bueno, ¿qué son estos reglas de carácter general? Bueno, aquí pongo varias de las heurísticas que menciona Polya en su libro, y bueno, desde esta aproximación de enseñanza, de enseñar acerca de la resolución de problemas, mucho de lo que se ha hecho es que el estudiante conozca y que se memorice estas reglas, pero nuevamente eso no es resolución de problemas. Aquí lo importante dentro desde mi perspectiva de cómo he abordado resolución de problemas es que el estudiante viva estas heurísticas y tal vez cuando el estudiante esté resolviendo un problema, uno como profesor puede hacerle mención, es que mira, aquí estamos aplicando tal heurística, más que desde el inicio realizar el listado y que el estudiante las aprenda o mostrarle ejemplos particulares, sino más bien resuelve problemas y dentro de ese proceso de resolución de problemas, cuando aparezca la heurística, yo como profesor simplemente la menciono para que el estudiante pues vaya viendo en acción cómo se pone en acción la heurística, ¿no? Bueno, entonces esto en lo referente a Polya. Entonces mi visión de personal de la resolución de problemas. Bueno, antes voy a regresar un poco. Recuerdan que les mencioné acerca de estas 3 perspectivas de enseñanza, enseñar acerca de la resolución de problemas, que desde mi punto de vista eso no es resolución de problemas. Enseñar para la resolución de problemas, ¿eso qué significa? Bueno, que el objetivo del proceso de enseñanza es que el estudiante desarrolle estas habilidades de resolver problemas y enseñar vía resolución de problemas o a través de la resolución de problemas, que eso significa usted resuelve problemas para lograr otro objetivo educativo que puede ser, por ejemplo, que el estudiante entienda las ideas o conceptos matemáticos. Entonces, la aproximación que yo sigo pues tiene que ver más con estas 2 últimas aproximaciones de enseñar para la resolución de problemas y enseñar vía la resolución de problemas más que la primera, ¿no? La primera es como, y que es la que se ha puesto generalmente en práctica en muchas aproximaciones que dicen que están basadas en resolución de problemas, se centran esencialmente en enunciar las 4 fases, en enunciar las heurísticas, pero sí que el estudiante viva ese proceso de resolución de problemas. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poco acerca de mi visión particular acerca de la resolución de problemas, ideas que he ido pues concentrando a partir de estas ideas de Polya, ¿no? Una de las ideas principales es que el aprendizaje de las matemáticas tiene paralelismo con el desarrollo de la disciplina. ¿Qué es un matemático? Pues el matemático analiza ahí objetos que son de su interés, formula conjeturas, elabora teoremas y realiza demostraciones. Entonces, desde mi punto de vista, el trabajo de un estudiante en el salón de clase, en el aula de matemáticas, debería tener paralelo con el desarrollo de nuevo conocimiento matemático, ¿no? Entonces, dentro de mi salón de clase, si adopto una postura de una perspectiva de resolución de problemas, lo que hago es promover que el estudiante invente, que el estudiante descubra nuevas cosas, que el estudiante se cuestione, que formule nuevos problemas, que siempre formule preguntas y que desde luego justifique resultados. Entonces, desde mi punto de vista, el aprendizaje de las matemáticas es muy similar a lo que es el aprendizaje de los oficios. ¿Recuerdan? Esta imagen la tomé de un gremio de la Edad Media. ¿Cómo es ese proceso
de que un aprendiz, si alguien quería ser zapatero, ¿cómo era ese proceso? Pues bueno, había los gremios, cada gremio tenía pues un conjunto de personas, ¿no?, que eran las calificadas para la enseñanza del oficio, había maestros, había oficiales, había aprendices, etcétera. Pues yo creo que eso es lo que ocurre actualmente todavía en muchas universidades. En las universidades no nos hemos escapado de estas herencia de la Edad Media, ¿no? O sea, sigue ocurriendo más o menos lo mismo. El experto es el que va formando al estudiante, y al final un jurado o un grupo de expertos es el que valida si la persona adquirió las habilidades para obtener un grado, ¿no? Entonces yo creo que existen analogías entre el aprendizaje de los oficios y el aprendizaje de las matemáticas, porque pues no, un profesor que se considera experto pues orienta a un aprendiz para que vaya aprendiendo las herramientas del oficio, y el aprendiz constantemente va escalando niveles de expertise. Entonces, bueno, desde mi punto de vista se aprende matemáticas como, pues como se aprende a hacer zapatos. Se aprende a hacer zapatos haciendo zapatos. ¿Cómo se aprende matemáticas? Pues haciendo matemáticas. ¿Y qué es hacer matemáticas? Pues todo lo que está en la figura superior: inventar, descubrir, cuestionar, justificar. Todo eso tiene que ver con el hacer matemáticas. Entonces, esto tiene implicaciones dentro de la formación de los profesores. Porque si yo quiero enseñar a un estudiante a hacer matemáticas, pues yo mismo debo haber hecho en algún momento matemáticas, aunque sea de cierto nivel muy simple, pero yo como profesor debía haber experimentado ese placer de resolver un problema, de descubrir algo nuevo para mí. Puede ser que no para toda la comunidad matemática, pero nuevo para mí. Y entonces, a partir de esas habilidades, pues yo puedo orientar a mi estudiante para que él mismo resuelva problemas, adquiere esa satisfacción por resolver problemas. Porque, por ejemplo, y sin embargo, lo que ocurre en muchas ocasiones, muchos de los profesores no les gustan las matemáticas o no saben matemáticas. Entonces uno se cuestiona, ¿cómo es posible que alguien que no le gusta las matemáticas y no sabe matemáticas pueda enseñar a alguien a entender matemáticas? Es como si yo me pongo en manos, quiero aprender a nadar, y me pongo en manos de alguien que no sabe nadar, ¿no? Pues ahí pueden ocurrir accidentes. O imagínense que quiero aprender zapatos y voy con alguien que nunca en su vida ha hecho un par de zapatos. Pues entonces, ¿qué es lo que podría yo aprender? Bueno, entonces estas son cosas importantes y son cosas que pongo en práctica en mi salón de clase. Dentro de mi salón de clase, a los estudiantes generalmente les propongo una cierta cantidad de problemas que tienen que resolver, y yo lo que hago es irlos orientando hacia la ruta. Si tienen dificultades, bueno, pues se acercan a mí, les doy sugerencias, les hago algunas preguntas para que puedan orientar su actividad, pero todo está enmarcado en un proceso similar al de aprender un oficio, ¿no? Ya sea carpintero, herrero, zapatero, etcétera. Entonces, matemático es también un oficio más, ¿no? Bueno. Aquí otra parte importante, fíjense en lo que había mencionado en la diapositiva anterior. Una parte importante de la resolución de problemas tiene que ver con los procesos de invención y de descubrimiento. Entonces, en algún momento encontré un libro muy interesante de Jacques Hadamard, que también fue un matemático notable, donde él reflexiona acerca de lo que es la invención y el descubrimiento en matemáticas. Él considera que la invención o descubrimiento tiene que ver con combinar ideas, ¿no? Y también nos habla de cómo es este proceso de invención o descubrimiento en matemáticas. Aquí esto lo he retomado y me parece importante, porque él nos dice, bueno, que este proceso de invención o descubrimiento se da a través de 4 fases. Una fase de preparación, es decir, donde yo realizo un trabajo consciente, arduo, es decir, tengo un problema, me pongo a hacer cuentas, me pongo a representar el problema con gráficas, con tablas, etcétera. Trabajo intelectual, consciente, arduo. Pero puede ser que en este proceso no sea suficiente para resolver el problema, sino que entran en juego otros mecanismos que tienen que ver con la parte subconsciente del cerebro. Y dentro de la historia de las matemáticas encontramos infinidad
de ejemplos de este proceso de invención donde el problema no se resuelve dentro de la parte consciente del funcionamiento cerebral, sino que tiene que haber una parte del cerebro que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que trabajar de alguna manera. Entonces esto implica que ya después de que hice un trabajo arduo para intentar resolver un problema, pues lo debo dejar descansar. Y por eso vemos que muchos matemáticos tienen su sala de café donde se van a tomar su café, se van a relajar, se van a platicar, ¿no? Incluso en universidades europeas o de los Estados Unidos pues tienen unos jardines muy bonitos donde uno se puede ir a caminar, se puede ir a andar en bicicleta. Y bueno, y eso es parte también del trabajo matemático, porque otra parte del cerebro es la que está trabajando la parte subconsciente, y a ese proceso Hadamard le llama el proceso de incubación. Entonces, trabajo consciente, trabajo del subconsciente, y en algún momento viene la idea genial, ¿no? Que Hadamard le llama la de iluminación. ¿A cuántos de los que hemos resuelto alguna vez un problema no nos ha ocurrido que nos vamos a dormir y a la mañana siguiente despertamos con la solución? Ya sé cómo resolver el problema. O estamos en una fiesta y ya se nos ocurrió cómo resolver el problema. Entonces, de forma inconsciente, de subconsciente, el cerebro está trabajando y hace conexiones, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces, esto es importante en términos didácticos porque debemos enseñar a los estudiantes que porque un problema no se tiene por qué resolver en 5 o 10 minutos, sino que puede ser proceso de días, semanas, meses o tal vez años. A mí me gusta retomar el ejemplo de Andrew Weiss, que para demostrar el último teorema de Fermat pues fue un trabajo de muchísimos años. A él le interesó desde que tenía 10 años y se encontró ahí un libro de Diofanto, y hasta cuándo lo pudo demostrar, ¿no? Hasta alrededor de los 40 años pues pudo completar la demostración del último teorema de Fermat. Entonces eso es importante, y es importante también porque implica llevar un trabajo fuera del aula, no dentro de los tiempos como está organizado los salones de clase. Yo creo que eso es importante que los estudiantes de licenciatura lo sepan. Y bueno, y después del proceso de iluminación, cuando ya se me ocurrió la idea genial, pues me voy rápido al escritorio, ¿no? A hacer cuentas y a verificar si verdaderamente la idea que se me ocurrió va en el camino correcto o no. Aquí quise traer algunos ejemplos que a mí me gustan mucho de iluminación. Pues es el ejemplo de Arquímedes, ¿no? Cuenta la leyenda que estaba bañándose, quería conocer si el rey le había encargado que determinara si la corona de oro que había mandado hacer verdaderamente era toda de oro, o le habían agregado algunos otros materiales, ¿no? Pues bañándose, pues ahí a Arquímedes se le ocurrió la idea genial. Seguramente pensó arduamente durante mucho tiempo cómo resolver el problema, no se le ocurrió, se fue a relajar, se fue a tomar un baño caliente, y estando ahí, pues bueno, vino este proceso de iluminación y se le ocurrió, ¿cómo no? Ahí puse una animación de cómo dicen la historia que lo hizo. Puso una balanza, puso los dos objetos, la corona y una cantidad de oro que fue la que le entregó el rey al orfebre, y bueno, pues se dio cuenta que le había hecho trampa, ¿no? Porque si fueran la misma cantidad de oro en la corona que en el cilindro, pues deberían estar en equilibrio las dos al sumergirlas en el agua, ¿no? Otro ejemplo también que me gusta mucho retomar acerca de esta fase de iluminación, bueno, pues es esta idea que se le ocurrió a Kekulé cuando estaba pensando acerca de la estructura del benceno. Al principio le asignó al benceno una estructura lineal, pero esa estructura lineal no reflejaba las propiedades del compuesto químico. Entonces, lo que cuentan es que alguna vez durmiendo, se soñó con una serpiente que se mordía la cola, y entonces ahí fue cuando se le ocurrió darle al benceno una estructura cíclica. Entonces es muy interesante como hay muchos ejemplos de cómo este proceso de iluminación es algo que existe dentro de la parte matemática, y que es importante que el estudiante lo conozca, porque muchas veces los estudiantes tienen la idea errónea de que pues
quien descubre una idea matemática pues es un genio, ¿no? Se sienta, empieza a escribir y ahí empiezo a formular todos los problemas y resulta que no, ¿no? Entonces por eso he tomado algunas cosas de Hadamard que me parecen importantes. Bueno, revuelvo a retomar esta cuestión del placer del descubrimiento. Muchos matemáticos han comentado, bueno, que el niño desde sus primeros pasos debería experimentar ese placer del descubrimiento, fomentar la creatividad de los estudiantes desde pequeños, ¿no? Y bueno, se reconoce que esta cuestión emocional es importante dentro de el proceso de aprendizaje. Sin embargo, lo que ocurre comúnmente en el salón de clases es muy común que al estudiante le digan, no, el profesor, cuando comete un error el estudiante, pues lo que le dice, pues es que eres un burro, ¿no? Tú no sabes, mejor que pase Chuchito, que sí sabe, ¿no? Que dé la respuesta. Sin embargo, pues también es algo importante dentro de la aproximación de problemas que no se debiera penalizar el error, porque el error es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un punto importante de la aproximación que yo he considerado acerca de resolución de problemas. Otra, ¿cuánto me queda? No lo sé. 20 minutos. ¿20? Bueno, todavía tengo tiempo. Entonces, bueno, les quiero hablar también un poco de Alan Schoenfeld, que es otro de los que ha hecho cosas acerca de resolución de problemas. Aquí la historia fue que pues Alan Schoenfeld era un matemático profesional, se encontraba haciendo cosas dentro de su especialidad. Sin embargo, un día, por casualidad, se encontró el libro de Polya. Lo leyó y quedó impresionado. ¿Por qué quedó impresionado? Porque dice, bueno, pues muchas de estas cosas que dice Polya aquí en su libro, de cómo plantear y resolver problemas, son cosas que yo hago como matemático. Entonces dice que le causó cierto placer porque dice, bueno, si un matemático notable como Polya si a mí como matemático se me ocurren las mismas ideas que a un matemático notable como Polya, pues entonces algo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces voy en el camino correcto de ser un buen matemático. Y también pensó que, bueno, ¿y por qué cuando yo era estudiante de matemáticas nadie me habló de estas ideas de Polya? Entonces fue a preguntar con sus colegas que se dedicaban a entrenar a los estudiantes para el examen Putnam, algo semejante, un concurso como el de la Olimpiada de las Matemáticas aquí en México. Y, oye, ¿has leído el libro de Polya? ¿Lo utilizas para los entrenamientos de tus estudiantes? Y bueno, se llevó una decepción porque sus colegas le dijeron, pues sí lo conozco, pero es inútil, no sirve para nada. Entonces ahí eso fue lo que despertó en Alan Schoenfeld el interés por adentrarse en estas cuestiones de la educación matemática, ¿no? Entonces él lo que se preguntó, bueno, pues debe haber algo de bueno en ese libro de Polya, pero también debe haber algo de cierto en lo que me dicen mis colegas de que no les sirve. Entonces, bueno, él a partir de ahí empezó a preguntarse, bueno, ¿qué significa esto de pensar matemáticamente? Aquí rescato dos de las ideas principales de cómo él responde a esa pregunta. La primera es en su libro de 1985 y la segunda parte pues es lo que él contesta después en un artículo que publicó en 1992. Dice que él al principio pensaba que pensar matemáticamente consiste en ser flexible, ingenioso, usar eficientemente el conocimiento, así como entender y aceptar las reglas del juego. Y ya después, bueno, que esto de pensar matemáticamente sí significa desarrollar un punto de vista matemático y desarrollar competencia con las herramientas de la disciplina. Y a mí me parece que esto es relevante en términos didácticos porque le da un sentido a la resolución de problemas. Entonces, desde el punto de vista de resolución de problemas, lo que es importante no es que el estudiante aprenda contenidos matemáticos específicos, sino la cuestión es más general, que desarrolle esta habilidad para ver los fenómenos desde un punto de vista matemático. Y ahora les comento un poco qué significa esto de lograr que los estudiantes vean el mundo a través de los lentes de un matemático o de forma análoga que los estudiantes desarrollen estas formas matemáticas de pensar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando un estudiante se encuentre con un fenómeno, lo piense y lo analice en términos matemáticos. Aquí les pongo un ejemplo de un artículo que escribe Alan Schoenfeld. Este ejemplo lo retoma de Henry Pollack. Y entonces ahí en la imagen aparecen unos cactus que hay ahí en el estado de Arizona, en Estados Unidos, y también en Sonora, en México, que se llaman saguaros.
Entonces, algo interesante de los aguados es que para que crezca 1 metro de la planta necesitan transcurrir aproximadamente 30 años. Y entonces resulta que allí en Arizona, pues los desarrollos inmobiliarios han ido cortando, ¿no? O deforestando, digamos, en cierto sentido las regiones donde hay saguaros, y pues cuesta bastante tiempo regenerar a las poblaciones. Entonces, bueno, si yo me encuentro ante esa fotografía, ver el mundo a través de los lentes de un matemático, ¿qué significa? Pues hacerme preguntas en términos matemáticos. Por ejemplo, las preguntas que se formulan ahí es, bueno, ¿cuántos saguaros de más de 2 metros habrá en el estado de Arizona? Bueno, pues responder esa pregunta implica, pues, estimar, considerar cuestiones de área, etcétera, ¿no? Entonces, una situación que en principio no tiene elementos matemáticos, pues se le puede dar esa perspectiva y análisis desde el punto de vista matemático. Pongo otro ejemplo. Uno puede pensar, por ejemplo, en las cajas estas rápidas cuando va al supermercado, ¿no? En principio, pues no tendría que haber ahí ideas matemáticas, pero que el estudiante vea a esos fenómenos desde un punto de vista matemático, pues es que yo me haga preguntas acerca de ese fenómeno que tienen que ver con las matemáticas. Por ejemplo, ahí, si uno ha visto ahí en las cajas rápidas, muchos ponen el máximo de productos que uno puede llevar para formarse en esas filas, ¿no? Entonces ahí hay una amplia diversidad de números que uno encuentra ahí en esas cajas. Unos dicen que el máximo de productos es 10, otro que es 15, otros que es 20, otros que es 5, etcétera. Y entonces una cuestión matemática es, bueno, ante esa diversidad, ¿cuál es el número adecuado de productos para una fila rápida? Al formularme esa pregunta, pues entonces ya hay indicios de que estoy viendo el mundo desde un punto de vista matemático. ¿Qué otro tipo de preguntas me puedo hacer? Pues, por ejemplo, veo ahí diferentes filas. En una fila hay menos personas que en otra, pero donde hay menos personas, los carritos están más llenos que en la otra. Entonces la pregunta es, ¿en cuál fila me debo formar? ¿En la que hay más personas con menos productos, o donde hay menos personas pero con carritos más llenos? Bueno, pues eso significa ver el mundo desde un punto de vista matemático. Y esta última pregunta a mí me pareció interesante porque recientemente un matemático que también es divulgador, Eduardo Sáenz de Cabezón, un matemático español, aborda esa pregunta y da una respuesta. Entonces, bueno, son cosas que son interesantes de abordar, que a otras personas le han interesado y que, bueno, pueden ser parte de las actividades que uno le puede proponer a los estudiantes en el salón de clase. Bueno, esos son ejemplos de Polya. A mí en particular, alguna vez me encontré con este jueguito de las ranas saltarinas. Uno lo puede encontrar en internet, uno puede jugarlo, resolver lo que tiene uno que hacer, pasar las ranas de un color a otro, pero resulta que detrás de esa actividad, si uno le enseña al estudiante a ver el mundo a través de los lentes de un matemático, salen problemas muy interesantes que tienen que ver con patrones, que tienen que ver con demostraciones, con justificación, con modelación matemática, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños ejemplos de lo que he retomado de Schoenfeld, de que un objetivo de la instrucción desde una perspectiva de resolución de problemas es ayudar a que el estudiante vea el mundo a través de los lentes de un matemático, más que aprender contenidos matemáticos específicos. Bueno, entonces aquí otra cosa también importante, pero ya más relacionada con la investigación que propone Alan Schoenfeld, es un marco para analizar el comportamiento de resolución de problemas, donde propone 4 dimensiones que son importantes. Los recursos, ahora estoy colocando algunas de las cosas que entran dentro de los recursos. Otra dimensión son las heurísticas, que retoma lo que dice Polya. Sin embargo, él considera que las heurísticas de Polya son bastante generales y que es difícil que los estudiantes la pongan en práctica. Entonces él considera importante ejemplificarlas en casos específicos. La cuestión del control, que tiene que ver con cómo una persona usa la información disponible, cómo toma decisiones acerca de si voy en la ruta correcta para resolver un problema o tengo que hacer un cambio de ruta, y cuestiones relacionadas con la metacognición, que tienen que ver con el análisis de los propios procesos de pensamiento. La última dimensión que considera Schoenfeld en el marco es el sistema de creencias,
Y ahí entra pues las concepciones que tienen los estudiantes acerca de lo que son las matemáticas, lo que son los problemas, lo que es el aprendizaje y la visión personal que tienen los estudiantes acerca de cuál es su papel dentro del aprendizaje de las matemáticas y dentro de la resolución de problemas. Esto está más enfocado a la investigación, pero bueno, también tiene repercusiones en lo que ocurre en el salón de clase. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que los sistemas de creencias son muy relevantes al momento de que de cuando los estudiantes quieren aprender matemáticas. Bueno, aquí también es importante mencionar qué cosa es un problema. Pues es una tarea que representa un reto intelectual para una persona, más que únicamente dificultades procedimentales o de cálculo. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, si me ponen a invertir una matriz de 20 por 20, pues eso no puede ser un problema, pero es un problema únicamente de carácter procedimental o de cálculo, ¿no? Puede ser que no sea un verdadero problema que represente un reto. Además, que una tarea sea un problema o no es relativo, depende de la persona, ¿no? Lo que para una persona puede ser un problema, para otra puede ser simplemente un ejercicio, ¿no? Bueno, aquí está la discusión de los problemas rutinarios o no rutinarios. No sé cuántos me faltan o ya. 10. Bueno, todavía me da tiempo. Otros elementos importantes que he considerado dentro de la perspectiva particular de resolución de problemas, pues tiene que ver con algunas ideas de James Heber, quien habla acerca de qué significa entender ideas matemáticas. Yo creo que también, y lo menciona el mismo Alan Schoenfeld en uno de sus artículos, uno de los objetivos del proceso de instrucción es que el estudiante entienda las ideas matemáticas. Sí, que desarrolle esta visión, que vea el mundo a través de los lentes de un matemático, pero también que entienda ideas matemáticas particulares, y entender, bueno, pues desde el punto de vista de James Heber, significa conectar. Bueno, otra cosa importante que él dice es que el entendimiento se desarrolla a través de los procesos de reflexión y comunicación de ideas. Entonces uno en el salón de clase debiera darle tiempo a los estudiantes para que reflexionen acerca de las ideas matemáticas, pero también comuniquen sus ideas a otros. Entonces esto he tomado de James Heber. Ya el último autor que voy a mencionar es James Soule. Este autor me parece relevante porque habla acerca de un ciclo. Bueno, aquí primero unas ideas básicas, ¿no? Les cuento un poco de James Soule. Él es biólogo, pero en su universidad, ante las problemáticas del aprendizaje, lo nombraron director de un instituto que se iba a dedicar a analizar a qué se debían esas problemáticas de aprendizaje de los estudiantes, no solamente de matemáticas, sino de las asignaturas de ciencia en general. Y entonces su formación como biólogo lo llevó a realizar algunas aportaciones relevantes que ahora comentaré. Entonces él escribió un libro que se llama La enseñanza, el arte de cambiar el cerebro. Entonces dos ideas muy importantes de él y que me parecen relevantes dice que el aprendizaje es acerca del cambio, y que el aprendizaje mismo es cambio. ¿Y dónde se ve ese cambio? En las conexiones neuronales. Ya después él habla un poco acerca del cerebro, pues su formación como biólogo se lo permite. Y entonces dice que la enseñanza es el arte de cambiar el cerebro, ¿no? Cambiar las conexiones neuronales que están relacionadas con la forma en cómo tiene estructurada uno ciertas ideas en la mente, ¿no? Entonces un elemento importante de lo que menciona Soule es este ciclo de aprendizaje, ¿no? Entonces él menciona que el aprendizaje se da a través de estos cuatro etapas o fases. Una fase de acción, porque él considera que no hay aprendizaje si no hay experiencias físicas. Esto significa ver, tocar, oír, escuchar, es decir, manipular los objetos matemáticos. Después el proceso de observación, ¿no? El de formulación de conjeturas y justificación de resultados. Y este ciclo me llamó la atención porque esencialmente ahí está las fases de Polya, ¿no? Y en lo que consiste la resolución de problemas, o los elementos importantes dentro de la actividad de un matemático. Dentro de la acción, pues manipulo los objetos matemáticos, hago cosas con ellos, realizo observaciones, conjeturas, observo regularidades y pues desde luego justifico los resultados. Entonces este ciclo lo he retomado
como parte de las cosas que hago, porque considero que ahí concentra lo que es resolución de problemas, lo que es entendimiento, ¿no? Lo que les mencioné hace un momento acerca de las ideas de Jens Heber, y bueno, y cuestiones relativas con el funcionamiento cerebral. Bueno, ya mencioné que James Hull es biólogo. Cuando le encargaron ser director de este instituto acerca del aprendizaje, él encontró este ciclo. Este diagrama no es de él, este diagrama lo tomó de un libro que se llama Aprendizaje Experiencial, de David Cole, y le pareció que era arbitrario. Dice, bueno, ¿y por qué el proceso de aprendizaje tendría que ser así? Pero ya después de un proceso de reflexión, pues él se dio cuenta que este ciclo de aprendizaje está muy relacionado con el funcionamiento cerebral, con la forma en cómo está estructurado el cerebro. Entonces ahí él identifica esas 4 partes del cerebro, y ahí lo que coloca es cada una de las funciones, ¿no? La función sensorial, la función motora, la función integrativa, y bueno, ahí en el libro explica cómo esa constitución del cerebro tiene analogías con el ciclo de aprendizaje. Entonces a mí en esos términos me parece interesante. Bueno, ahí en este último diagrama pues pone cómo hay analogías entre el ciclo y la estructura del cerebro. Es algo largo comentar algunas ideas, pero las principales están ahí. Ese ciclo a mí me gusta porque concentra ideas de resolución de problemas y de lo que es entender las ideas matemáticas, y porque ese ciclo, bueno, pues tiene relación con el funcionamiento del cerebro, es decir, tiene bases biológicas, ¿no? Que es lo que menciona Hull en su libro. Bueno, ahora por último les voy a comentar solamente así muy rápido y brevemente algunos de los problemas que he utilizado en mi salón de clase, que están basados en esta perspectiva de resolución de problemas. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es, alguna vez en un curso de cálculo, lo impartíamos 2 profesores y estábamos considerando diferentes formas de aproximarnos a que los estudiantes entendieran la irracionalidad de raíz de 2. Entonces, bueno, la demostración clásica es por contradicción, pero muchas veces esa causa dificultades. Entonces, bueno, pensamos qué hacer. Y lo que hicimos es que demostrar que raíz de 2 es irracional es equivalente a demostrar que la ecuación, no sé, si pongo P entre Q igual a raíz de 2, ¿no? Demostrar que raíz de 2 es irracional, pues es lo mismo que demostrar que no existen enteros P y Q que satisfacen la ecuación P cuadrada menos 2Q cuadrado igual a 0. O lo que es lo mismo, no hay enteros que tales que P cuadrada es igual a 2Q cuadrada. Entonces, bueno, les pedimos a los estudiantes que hicieran una tabla en Excel, la que les muestro ahí en la pantalla. Están los enteros P, los enteros Q, el cuadrado de P y el doble del cuadrado de Q. Entonces, lo que los estudiantes tenían que ver es que las columnas de P cuadrada y 2Q cuadrada no tienen elementos comunes. Por más que uno le busque, no hay elementos comunes en ambas columnas. Entonces en Excel pues uno le arrastra la fórmula, puede crear tantas celdas como me permita el software, y pues mediante una función pues uno puede darse cuenta de que ambas columnas no tienen elementos comunes. Bueno, pero entonces hubo un estudiante, estábamos trabajando con un estudiante de quinto de primaria que pues tenía ciertas habilidades matemáticas, y lo invitamos a ese curso de cálculo. Y resulta que ese estudiante nos enseñó mucho, y ahora les voy a mencionar un poco acerca de qué cosas nos enseñó. Bueno, entonces la tarea era, bueno, hagan la tabla y vean que no hay números iguales en ambas columnas, ¿no? No hay números que coincidan en ambas columnas. Bueno, pero a este estudiante se le ocurrió una idea. Dice, bueno, no hay números que son iguales, pero hay números que son casi iguales. Entonces eso fue muy importante, ¿no? Para nosotros. Yo no me di cuenta en ese momento, pero el profesor con el que impartía el curso, pues tomó la idea, la recuperó, y bueno, y eso dio lugar para que diseñáramos actividades que tienen que ver con patrones. Bueno, ¿y qué significa eso de que haya números que son casi iguales? Bueno, ahí está el 1 y está el 2. Está el 9 y está el 8. Está el 49 y está el 50.
está el 289 y está el 288. Bueno, pues entonces ya entendimos qué significaba que había números que eran casi iguales. Pues había números que satisfacen esta ecuación: p cuadrada menos 2q cuadrada igual a más menos 1. Y esa ecuación es una ecuación muy interesante en matemáticas que se llama la ecuación de Pell. Pero aquí, fíjense, aquí uno obtiene diversas enseñanzas, que si una persona o el profesor está enfrente al salón de clase, no tiene suficientes conocimientos matemáticos, pudo haber dejado pasar la oportunidad de aprovechar esa idea del estudiante. Y que las ideas del estudiante, por más simples que parezcan, hay mucho de que uno como profesor puede aprender. Entonces, bueno, ya después de esa idea del estudiante, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, entonces resulta que esa ecuación de Pell, p cuadrada menos 2q cuadrada igual a más o menos 1, tiene soluciones enteras. Y ahí, por ejemplo, ahí en la tabla están marcadas 1, 2, 3, al menos 4 soluciones enteras. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y puedo construir más soluciones enteras de la ecuación de Pell? ¿Cómo le puedo hacer para encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación de Pell? Bueno, pues ahí uno pone las soluciones 1 y 1, 3 y 2, 7 y 5, 17 y 2. ¿Y cómo le hago para encontrar más? Bueno, pues ahí viene un proceso de identificación de patrones, formulación de conjetura. Por ejemplo, uno puede ver que, bueno, aquí ya para rápido, esas es las funciones recursivas que me permiten calcular más soluciones. Entonces, resulta que hay una infinidad de soluciones enteras de la ecuación de Pell. Y algo también interesante es que uno hace el cociente P entre Q, y esos cocientes P entre Q se van aproximando a raíz de 2. Uno puede demostrar que verdaderamente esos cocientes se van aproximando a raíz de 2. Uno se puede preguntar, bueno, ya no quiero fórmulas recursivas, sino quiero fórmulas cerradas. Pues resulta que para obtener las fórmulas cerradas, pues esas son ecuaciones en diferencias. Uno tiene que utilizar herramientas de álgebra lineal, puede obtener esas ecuaciones en diferencias, ¿no? Las soluciones. Entonces aquí lo que se está haciendo es combinando ideas. De raíz de 2 me pasé a ecuaciones de Pell, puedo ver ecuaciones en diferencias, y uno se puede seguir preguntando muchas cosas más. Por ejemplo, si eso ocurre con la ecuación p cuadrada menos 2q cuadrada igual a más o menos 1, ¿qué ocurrirá con otra ecuación parecida? Por ejemplo, p cuadrada menos 3q cuadrada igual a más o menos 1, ¿no? Entonces, ahí están más preguntas que uno se puede formular, y esa formulación de preguntas, el desarrollo de la actitud inquisitiva, que es eso, formularse preguntas, pues es parte de lo que ya les mencioné anteriormente cuando abordamos las ideas de Alan Schoenfeld, ¿no? De que uno lo que busca es que el estudiante vea el mundo a través de los lentes de un matemático, ¿no? Bueno, y creo que ahí termino. Todavía tengo más cosas, pero yo creo que concluyo con esto. Entonces, pues muy bien, doctor, le agradecemos mucho esta parte de la sesión, y ahora pasaremos a ver si tenemos preguntas. Preguntas de ti. O podemos empezar con... Podemos empezar con preguntas de aquí. Bueno, ¿puedo? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Muy interesante, y para nosotros aquí en el programa pues es muy útil, ¿no? Porque tenemos muchos profesores y este tipo de información pues nos resulta bastante útil. En tu experiencia trabajando con la resolución de problemas, ¿tú qué fortalezas y qué debilidades le notas a esta aproximación? Porque en matemática educativa pues hay muchas opciones, ¿no? Que podríamos considerar. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, ventajas es que los estudiantes, cuando uno los puede enganchar, ellos solitos ya se convierten en verdaderos resolutores de problemas. Esa es una de las ventajas, y que verdaderamente uno ve en sus caras la emoción, la felicidad, ¿no? Recuerdo recientemente les puse un problema de probabilidad a mis estudiantes, y una chica que tardó mucho tiempo, batalló mucho para
abordar ese problema cuando al fin se le ocurrió, cuando le vino la etapa esta de iluminación, ver su cara de alegría y que dice, sí, ¿no? Eso es pues satisfactorio tanto para el estudiante como para uno como profesor, porque ve que está haciendo algo pues de cierto interés, ¿no? Que les está ayudando a los estudiantes, cuando la visión clásica de las matemáticas es de que me aburre, de que es muy difícil, de que no sé qué hacer. Una de las desventajas es que el currículum está estructurado de tal manera que permite muy poco de esto de resolución de problemas, pero uno como profesor pues se da las mañas para ajustar el currículum. Otra, no sé si sea desventaja o no, de que requiere de mucho trabajo para el profesor, de estarse actualizando continuamente, de aprender constantemente más matemáticas y pues para poder orientar la actividad de los estudiantes, y más didáctica, aprender a aprender de los estudiantes, porque los estudiantes le enseñan a uno mucho como profesor. Yo he propuesto una actividad, por ejemplo la de las ranas que les comenté. La primera vez que la implementé tiene muchas diferencias con la forma en cómo la implemento actualmente, porque cada vez que la implemento los estudiantes me van enseñando cosas nuevas, de cómo modificarlos, de cómo poder ir ayudándoles para que vayan aprendiendo. Otra cosa, otra dificultad es que muchas veces los estudiantes pueden rebasar al profesor y hacer preguntas que uno como profesor no sabe cómo contestar al momento, ¿no? Hay asignaturas, por ejemplo, en teoría de números, donde las preguntas pueden hacerse tan complicadas de una forma muy, muy rápida. Pues ahí está el último teorema de Fermat, ¿no? O sea, viene de una pregunta muy inocente del teorema de Pitágoras. X cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, el teorema de Pitágoras. Y entonces, pues, el último teorema de Fermat es una generalización, ¿no? O sea, bastante inocente. Y pues, ¿cuánto tiempo llevó abordar esa problemática? Entonces, yo creo que esa es una de las dificultades, que los estudiantes lo pueden rebasar a uno como profesor bastante rápido y formular preguntas para las cuales uno no tiene respuesta, e incluso la comunidad matemática puede que no tenga respuesta para esas preguntas que se formulen los estudiantes. Sí, y también quizá a algunos profesores no les gusta ponerse en esta situación como de incertidumbre, ¿no? Sí. Sí, esa es otra cuestión, ¿no? Pero es parte natural, y yo creo que debería ser algo que los estudiantes se entiendan, que el profesor no lo sabe todo, que el profesor también está aprendiendo y que estamos aprendiendo junto con ellos. Tal vez sea un poquito más que ellos, pero pues desde luego que no lo sabe uno todo, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Sí, yo estaba revisando los comentarios y bueno, muchos piden que se coloque una liga para bajar después tu presentación. Sí, claro. Y la tengan. Yo tengo una pregunta sobre bueno, muy interesante la postura que tú adoptas sobre la enseñanza para la resolución de problemas y vía la resolución de problemas. En este aprendizaje y desarrollo de la disciplina que tú mostraste en una de tus láminas, pusiste que una de las características de la disciplina es que se inventa, se descubre, se cuestiona y se justifica. Tratando de hacer una analogía, puede ser que haya otras disciplinas que más o menos sigan este aprendizaje y este desarrollo, pero en tu experiencia, ¿qué puede ser lo característico que hace que las matemáticas a muchos estudiantes se les complique? Un estigma, un mito. Por ejemplo, yo entiendo la metáfora que hacías de algún modo sobre en relación con el oficio de los zapateros. Sí. Pero claro, si le dices a un niño ¿qué prefieres, la clase de zapatos o la de matemáticas? Seguramente, si son optativas, se van por la de zapatos. Porque creo que la relación es decir, el oficio de hacer zapatos puede parecer menos complicado que el oficio de hacer matemáticas, si es que puede decirse que hacer matemáticas sea un oficio. Pero entonces, ¿qué puede hacer difícil
las matemáticas? Pues yo creo que es en parte tiene que ver con la forma en cómo se ha enseñado desde la educación básica en matemáticas. Lo que uno aborda en la educación básica en matemáticas no tiene nada que ver con las matemáticas, porque a los niños jamás los ponen a inventar cosas, no los ponen a descubrir, y ellos, los niños, tienen mucha inventiva, mucha imaginación. Entonces uno como profesor de los niveles básicos, donde no me gustan las matemáticas, donde no sé matemáticas, pues lo que he logrado es que a mis estudiantes tampoco les gusten. Los niños se dan cuenta rápidamente si a alguien le gusta una cosa o no, ¿no? O sea, es como si por ejemplo, durante, no sé, 12 años, supuestamente me han enseñado música, pero jamás me han dejado tocar la guitarra, interpretar una melodía, solamente me han hablado sobre pentagramas, símbolos, solfeos y cosas de ese estilo, pero jamás he agarrado una guitarra. Entonces yo creo que es natural que después de tanto tiempo que me hayan que yo haya dedicado a cosas que no tienen nada que ver con la música, pues acabe odiando la música, porque jamás me he dado cuenta verdaderamente lo que es. Entonces yo creo que eso ocurre mucho también en la cuestión de las matemáticas. En toda la educación básica, jamás los estudiantes se han enfrentado a lo que es la esencia de la disciplina. Que ellos descubran cosas, que vean ese placer en encontrar cosas nuevas, en inventar cosas nuevas. Eso está ausente. ¿Y por qué? Pues porque los mismos profesores jamás en nuestra vida hemos inventado ni descubierto nada relacionado con las matemáticas, aunque sea pequeñito, ¿no? Yo creo que esa es la principal razón, que uno como profesor pues ha logrado que los estudiantes odien a las matemáticas, que no les gusten, porque nosotros transmitimos nuestros propios sentimientos, ¿no? a los estudiantes, nuestra forma de ver las cosas. Entonces, yo me llevé una sorpresa cuando mi hija cambió de escuela. Estaba en un sistema, digamos, no tan tradicional, un sistema Montessori, que es donde más hay más contacto con sí. cuestiones físicas, Sí. pues, y le gustaban las matemáticas, claro, una niña de 6, 7 años, 8, pero la cambiamos de escuela y ahora nos llega con la sorpresa de que ya no es su materia favorita. Entonces, no sé cómo se enseña, bueno, sí sé cómo el profesor está enseñando la clase de matemáticas, pero es un poco distinta de cómo se enseña en otros ambientes. En un ambiente Montessori es un poco más libre, en el sentido de que hay la intención de inventar y de descubrir, y en el otro sistema es más repetir, memorizar, sí. Etcétera. Entonces me llama la atención porque puede ser, creo, una respuesta. Estoy de acuerdo contigo que una de las respuestas o una de las causas por las que las matemáticas pueden ser difíciles es que los mismos profesores, nosotros nos hemos encargado de estigmatizar a las matemáticas como una disciplina que solo o que es exclusiva de los inteligentes. Sí. Y eso me parece que puede bloquear un aprendizaje. Bueno, también ahora que lo menciona, desde la perspectiva de resolución de problemas, yo creo que una idea que está detrás es que cualquier persona puede hacer matemáticas. A diferentes niveles, todos tenemos diferentes capacidades, pero todos podemos hacer matemáticas de acuerdo con las capacidades propias, ¿no? También cuando uno revisa las ideas de Zuhl acerca de la estructura cerebral, pues todos nacemos con un hardware que es muy parecido. Entonces nacemos con capacidades muy muy parecidas, y las matemáticas no solamente son para los genios. Todo mundo que tenga un poco de interés puede ser un buen matemático, un excelente matemático, diría yo. Ok, gracias, Ana. Bueno, primero te quiero leer un mensaje que enviaron Darwin Lazo Espino desde Piura, en Perú, que él le gustó la presentación, que él quisiera tener el material, y pues te felicita, muy buena exposición. También Eli. Muchas gracias. Gracias. Eli Hernández los saluda también. Bueno, entonces yo quisiera hacer varios comentarios, pero
voy a empezar con uno. A mí algo que me pareció, para todos los que nos han seguido en este ciclo del seminario, me pareció muy interesante en tu exposición, Aaron, es que nos compartes problemas fuera del contexto de la geometría. Eso es algo que habían comentado en otras sesiones, y creo que aquí nos das ejemplos de qué sería abordar problemas pues en un contexto como hablas tú de esta parte de identificar patrones en otras materias, ¿no? En otras materias donde tú puedes trabajar resolución de problemas, pero pues en un ámbito distinto, ¿no? Ese es un comentario. Y el otro comentario que me parece muy relevante es que cuando uno está en el ámbito de la investigación, cuando uno tiene la tarea incluso hasta de leer artículos o de revisar artículos para alguna revisión que tenga alguno que hacer, uno puede identificar en los artículos que a veces hay desde mi punto de vista, y quiero saber tu opinión, una cierta confusión en relación con estas diferentes aproximaciones a la enseñanza de la resolución de problemas, y tú las marcabas muy bien. Una cosa es enseñar para la resolución de problemas y otra enseñar vía la resolución de problemas. Sin embargo, yo he identificado en algunos documentos que hacen una mezcla, que de pronto pareciera que van a abordar la enseñanza para la resolución de problemas y terminan con una aproximación, tratando de aproximarse a un concepto. Entonces a mí me parece que en ese sentido que la aclaración del cuadro que nos pones en las primeras diapositivas es muy claro y apoya mucho pues a esto que yo de pronto identifico en algunos trabajos, algunos reportes que uno encuentra. Yo quisiera saber tu opinión al respecto. Pues sí, hay una amplia diversidad de formas de entender la resolución de problemas, y desde luego eso también tiene que ver con la estructura, las experiencias que cada uno ha tenido, ¿no? Entonces, pues uno es sus experiencias, y entonces pues uno entiende las cosas dependiendo del contexto en el que se ha desarrollado. Entonces yo creo que sí hace falta mucha clarificación en este ámbito de resolución de problemas, y para diseñar como líneas más o menos más claras, ¿no? De determinar cuáles son los límites entre una aproximación y la otra. Pero desde luego eso es parte del proceso de investigación, pero en la enseñanza ahí es otra cosa, y uno puede combinar las aproximaciones y las cosas que uno quiera, ¿no? Entonces yo creo que es importante también hacer esa distinción entre los objetivos de la investigación, donde hay que ser muy claro, tener conceptos bastante precisos, y en la parte de la enseñanza donde uno pone en juego pues lo que puede, ¿no? y echar mano de las diferentes herramientas que uno tiene a su disposición. Sí, y esto parece un tanto curioso, ¿no? Porque a pesar de que podemos encontrar pues que la resolución del problema ya lleva un rato, como todavía a la hora de que ustedes nos comparten sus experiencias y sus trabajos, podemos identificar que todavía hay vetas, ¿no? Sí. Con las que uno tiene que empezar a transitar, ¿no? Y en el ámbito de la investigación, tanto como en lo que uno puede utilizar en el salón de clases, ¿no? Respecto a lo que menciona la doctora Marta, bueno, aquí quiero ponerles una diapositiva que no les presenté, donde este autor Lester menciona que, bueno, que la investigación y resolución de problemas lleva aproximadamente 50 años, y que sí ha habido avances, pero también hay como áreas de oportunidad que todavía no se han aprovechado, y ahí él enuncia 4. Una, dice que en la investigación en resolución de problemas se le ha puesto poca atención al papel del profesor en el proceso de la instrucción. Uno se ha centrado más en los estudiantes, pero no en el profesor. Entonces ahí hay una línea de investigación pues que tiene bastante potencial. Centrar la atención en la actividad, en el papel del profesor. También ha habido poco interés en
ver qué es lo que ocurre en aulas reales, en contextos más cercanos a la realidad. Resolución de problemas ha sido en contextos muy controlados, con 1 o 2 estudiantes o con profesores que tienen características muy particulares, pero no se ha visto qué ocurre en las aulas reales, ¿no? Se han enfocado también la investigación en pequeños grupos, pero no en clases completas, ante la diversidad de estructuras cognitivas que puede haber en un salón de clase. Hay estudiantes que son muy brillantes, hay estudiantes que les cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué hace uno ante esas situaciones de diversidad en los salones de clase? Y también otra parte que él menciona es que en gran medida la investigación en resolución de problemas se ha considerado ateórica, no hay una teoría así sólida de resolución de problemas como hay en otras áreas, ¿no? Como podría ser campos conceptuales o teoría de situaciones didácticas. Entonces, mucha de la investigación en resolución de problemas es ateórica. Entonces, bueno, pero esas son áreas que uno puede aprovechar si está interesado en realizar investigación en resolución de problemas. Pues muchas gracias nuevamente, doctor, por compartirnos todo lo que nos has traído, las reflexiones, los ejemplos. Y bueno, yo no sé si hay algún otro comentario. No, pues sí, aquí. Pero esa es la presentación, ¿no? Sí, en la que dice, espera. Sí, esta charla se identifica, es la que me mandaste. Porque yo no tengo aquí ya. Bueno, esperamos un comentario Estás más. cotejando la. Sí. Bueno, Eli Hernández, por cierto, te dice, estimado doctor, qué gusto verte. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Que sí, ya, aquí lo tengo. Ya, el de Eric, sí. Sí, bueno, es que apenas lo vi. Bien, Eric Mata dice, hola, quería consultarle al doctor Aarón, ¿qué es más significativo, inventar o resolver problemas? Es que es parte de la resolución de problemas la invención. Lo dice Polya ahí en la introducción de su libro, en la resolución de todo problema siempre hay algo de invención. Entonces, es parte de la resolución de problemas el inventar. Y creo que en este proceso, precisamente comentando los aspectos que dices, que muestras aquí con Lester, Sí. Creo que una parte importante es el profesor que propicie el invento. Pues, allí en resolución de problemas el papel del profesor es central. Muchas veces hay cosas que el estudiante sí puede hacer por sí mismo, pero hay veces que se atora y entonces ahí uno tiene que actuar, ¿no? ¿Qué hace? Darle una sugerencia, formularle una pregunta. Ahí está el libro de Polya, que la mayoría de las cosas que hace es orientar al profesor sobre qué preguntas le puede uno hacer al estudiante para que siga desarrollando esa actividad de resolución de problemas, se invente y descubra cosas. Muy bien, Aaron. ¿Hay otra? Esperaron, que a veces no está rápido. Sí. Aquí ya está. Bien. Pregunta Omar Andrés Díaz Moreno. El conductismo evaluativo fortalece un currículum fragmentado y cuando fragmentas el currículo separas lo teórico de lo práctico y te encierras en la sala de clases, pasa materia. En lugar de trabajar mejor en un ambiente de taller interdisciplinar para aprendizajes vitales. No culpe a los docentes. La culpa de los... creo que es para mí, ¿verdad? Porque yo dije algo así. No culpe a los docentes. La culpa de los docentes es no luchar por acabar con el conductismo evaluativo, alienante y segregador con su ranking, que además sirve para estructurar el mercado educativo. Creo que me siento aludido. Sí, no le echo la culpa, por supuesto. No, desde luego que no. Sí. El profesor es parte fundamental, ¿no? Hay y ha habido y siempre habrá profesores excelentes, pero yo creo que debemos adquirir más compromiso por conocer más cosas, ¿no? Más matemáticas, más cuestiones de didáctica y pues para tratar de siempre aprender más de nuestros estudiantes en los salones de clase. Ahí tenemos nuestro laboratorio de experimentación en los salones de clase. Sí, y estoy de acuerdo con Omar en el sentido de que
es que el profesor está atrapado. Sí, en un sistema ahí. ¿Sí? Por cubrir una serie de programas. El currículo es una jaula. Camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza, entonces no puede salirse mucho. Sí, sí, sí. Y eso es verdad, no, estoy de acuerdo, pero sí, de ningún modo yo lo culpo. Bien, pues creo que ya son todos. Ahora sí. Sí. Bueno, pues entonces, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y pues me despido de todos los que nos acompañan vía remota. Esta es la última sesión del 7º ciclo, pero ya estamos preparando lo que va a ser el 8º ciclo y pues espero que nos sigan acompañando y pues vamos a tratar de mantener pues el interés en los temas de actualidad para poder pues apoyar en esta difusión, ¿no? También del trabajo importante que se desarrolla en otras universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.